A la paz de Dios, hermanas, hermanos, vamos con otro relato de Cardú Batallador, yo mismo. En el último os contaba cómo, siguiendo a unos duendecillos, había caído en un calabozo subterráneo. Y allí, en aquella mazmorra, pues estaba esperando a que el destino jugase ficha. Y el destino jugó ficha. Empecé a oír unos temblores de tierra, a notar unos ruidos extraños, y ahí por una grieta apareció una cabeza como el cascarón de un cangrejo. Era una hormiga gigante, una cabeza enorme. Me quedé un tanto sobrecogido. Pues, bueno, lo que el destino tenga bien, pues tendrá que ser. La hormiga me estuvo tanteando con sus antenas, y en sus ojos vi unos recuerdos. Esta hormiga ya se había cruzado en mi camino en otros tiempos y otros mundos, pero estaba en deuda conmigo. La salvé en su día, es cierto. Me cogió suavemente con sus tenazas por la cintura, que igual me podría haber partido por la mitad, pero suavemente me cogió y me subió a su lomo, dio media vuelta y ascendimos por unas galerías arenosas y húmedas que subían hasta la superficie. Al llegar arriba, pues se agachó para que yo pudiese descender. Y igual, abrazándome con las antenas, pues nos despedimos. Debe ser que mi destino es muy ingrato, porque todos los amigos que me van saliendo al paso van quedando atrás, incluso esta hormiga. Pues nada, si el destino así lo quiere, así el que manda, manda. Y iba con estos devaneos, con la cabeza en otros sitios y los pies en cualquier lado, cuando fui a caer a una acequia con un olor nauseabundo. Se ve que allí los esbirros de Lucifer, los perros negros, habían estado desollando y destripando sus presas. Y aquello era un olor, ya digo, pestilente. En fin, salí de allí como pude, de aquella acequia, y las moscas me seguían, vamos, como si me hubiese untado con miel, pero era miel da. Digo, a ver quién me ayuda a mí a quitarme ahora todo esto. Yo iba hablando solo conmigo mismo y en voz alta, y oí una vocecilla que me dice, conmigo no cuentes. No contaba yo con nadie, estaba hablando solo. Me di cuenta que era un hombrecillo, tenía el rostro humano, pero tenía el cuerpo como un insecto. Era un hombre palo. Un hombre palo, qué gracioso, porque era muy pequeño. Y ya le dije, digo, no pretendo que me ayudes, ahora lo voy a hacer yo. Había allí un manantial, unas charcas, y con unos matojos de hierbabuena, pues me estuve frotando bien, como en aquellos tiempos en que mi abuela, con un trozo de soga vieja, me restregaba y me quedé como un príncipe, vamos, como un novio para irse a casar. Lo que pasa es que yo me quedé como un novio, pero sin novia, porque la bruja blanca estaba ausente, estaba en mi imaginación y en mi corazón. Pues ya me detuve y al ver al hombre palo, que me observaba con curiosidad, vi al lado unas hojas que se movían, pero no hacían ni viento ni brisa. ¡Qué curioso! Claro, donde hay hombres palo, pues había mujeres hoja. Eran una nueva raza de aquel mundo, de Hada, que estaba germinando, un mundo joven, y sus razas eran de lo más sorprendentes. Hombre palo, mujeres hojas. Su mujer y su hija iban de la mano, se cogieron los tres y, despidiéndose de mí, se alejaban por un senderillo que parecía que es que les arrastraba el viento, porque iban dando saltitos, pero eran ellos, los hombres palo y las mujeres hoja. Bueno, pues era muy curioso. Seguí mi camino y dando vueltas fui a parar con un sauce gigantesco. Lo curioso es que este sauce tenía hojas de todas las maneras, parece como si las hubiesen hecho de
de papel algunos niños en el colegio, pues eran totalmente diferentes. Ya me aproximé y era la misma especie que había visto antes. Eran mujeres hoja agarradas de la mano de hombres palo y que estaban todas colgando de aquel sauce. Porque este sauce tenía la peculiaridad que no tenía hojas, solamente producía unos frutos pequeñitos. Y de eso se alimentaban los hombres palos y las mujeres hojas. Y a cambio le daban al árbol su sombra y su protección. Qué curioso, una simbiosis muy curiosa. Pues allí me arrimé a aquel árbol, porque allí todos eran amigos. Y estaba en aquello cuando empecé a oír gritos y cascos de caballería, un tropel. Me subí al árbol, porque no sabía, era el único árbol que reinaba en aquella planicie. Y no sabía lo que ocurría. Empezaron a aparecer una manada de lobos, pero iban cabalgados por unos hombrecillos de un tamaño pequeño y singular. Fueron a acampar justamente al lado de aquel sauce donde yo me encontraba. Yo me había subido para ver y protegerme. Pues allí acamparon. Eran unos hombrecillos con brazaletes dorados, dientes de oro, muy desaliñados, eran muy grasientos. Yo les llamé los cochinillos salvajes, porque eran muy graciosos, pero eran muy bravos. Y iban montando a los lobos, pero lo curioso es, os lo voy a explicar. Estaba yo en aquel árbol y ya llevaba horas, y francamente la vejiga no aguantaba más. Y con disimulo pues fui aflojando la vejiga y me quedé, francamente, pues muy a gusto. Pero había un lobezno que me empezó a oler porque me estaban cubriendo las mujeres hoja, pero el olor era imposible de cubrirlo. Y aquel lobezno me descubrió. Y parece ser empezó a gemir como si le hubiese hecho yo algo. Yo no le hice nada. Es que al notar mi presencia le entró en pánico. Llegó detrás un lobo, ya viejo, y tuerto de un ojo. Debe ser que había tenido muchas refriegas y muchos combates. Y claro, vio mi silueta y me tiró una dentellada, pero como estaba tuerto, calculó mal y falló el golpe. Tuve suerte. Subí, ascendí todo lo que pude a aquel árbol y parece que de momento estaba protegido. Pero no, porque los hombrecillos, los cochinillos, que yo decía antes, empezaron a lanzarme jabalinas emponzoñadas y me tuve que rendir. Bajé de aquel sauce y me hicieron prisionero. Lo curioso es que cuando estaba ya atado a aquel sauce, se acercó una loba joven que me miraba fijamente. Era la jefa de la manada y parecía que me conocía de toda la vida. Yo pensé, digo, esta es la loba, mi loba. Yo la rescaté cuando estaba malherida y me va a devolver otra vez el favor, igual que la hormiga. El banco de favores, amigos, el banco de favores. Conmueve almas, conmueve tiempos, espacios y atraviesa sentimientos y todo lo que haya que atravesar. El banco de favores. En el corazón grande está su sitio. La loba me cortó las ligaduras, pero se quedó con las orejas de punta y yo no me atreví a moverme. Luego vino el cachorro que anteriormente os dije que me había olfateado. Me tiró una dentellada a la oreja con sus colmillos infantiles y me la atravesó. ¡Qué curioso! Desde ese momento empecé a escuchar los lobos, sus pensamientos, cómo hablaban entre sí. El lobezno me había transmitido la facultad de oír sus pensamientos y que ellos escuchasen los míos. Era la loba, efectivamente. Y en aquel momento yo ya era uno de los suyos, porque les escuchaba y ellos me entendían. Los hombres cochinillos eran una tapadera. Eran gentes con poco seso y que dependían de la inteligencia y la astucia de los lobos. Eran los verdaderos amos. Y la jefa de aquella manada era
La loba, mi amiga la loba. Amigos, esto se pone interesante. Mañana os cuento más. Hoy ya sabéis, si os ha gustado, dedos arriba, en compartir está el secreto, y si no queréis perderos nada, pues suscribiros. Mañana nos vemos, mañana os cuento otro. Sed todos los felices que podáis y un poco más. Hasta mañana.